Hoy vamos a hablar de la fe. Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Hola, que Dios los bendiga. Soy la pastora Alejandra Huechaya de la Iglesia Central acá en Santa Cruz de la Sierra. Qué importante es tenerle fe a Dios. Hay mucha gente que le tiene fe a muchas cosas, pero tenerle fe a Dios es impresionante, porque la palabra de Dios dice: cualquiera, dice el Señor. A veces uno dice, tal vez yo tengo que ser pastor, tengo que ser ministro, tengo que ser ujier para atar demonios o para hacer milagros en el nombre de Jesús. No, mi amado, si tú crees en Jesús, puedes hacer un milagro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tuvieras fe como un granito de una mostaza, tú le dirías a este problema: muévete, ese problema se movería, dice la Biblia. Dios está en medio de nosotros. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa es una promesa del Señor para las personas que creemos en Él. Y si tú crees en Dios, vas a ver la mano poderosa de Dios, porque a Dios le gusta que la gente le tenga fe. ¿Qué dice la Biblia? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú tienes fe en Dios, tú le dirías a ese problema, a esa enfermedad, al divorcio, a cualquier situación por la que tú estés atravesando, y si tú crees en Jesús y le dirías: vete de mi vida, ese problema se iría de tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo del diablo, dice la palabra de Dios. Él nos dio poder, y si tú lo crees, lo vas a recibir. Como dijimos, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Esa es una promesa viva para nosotros. Y si tú la crees, la vas a recibir. Tú le mides a Dios. Si tú dices: a ver, voy a orar por un dolor de cabeza, pero cáncer ya es grave, o esa persona está en terapia intensiva, no creo que yo pueda, sí o sí tengo que ir donde el pastor. No, mi amado, tú ahora tienes fe. En este tiempo que hemos pasado por esta situación, mucha gente ha aumentado su fe porque ha orado por enfermos. Aún se oró uno mismo y se dio cuenta que tiene el poder de Dios. Tú tienes el poder de Dios. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, Él te dio poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo del diablo. Si tú lo crees, tú lo tienes. ¿Y cómo vas a aumentar esa fe? Poniéndola en práctica. Porque los discípulos dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. El Señor en ese momento, si fuera tan fácil, puede decir: bueno, ven, te voy a poner mi mano. Les hubiese orado para que reciban más fe. Pero no, ¿qué les dijo? Pongan en práctica, les dijo, y todo lo que digan será hecho en el nombre de Jesús. Y no te olvides que lo más importante es el nombre de Jesús. Ante ese nombre se dobla toda rodilla. Ante ese nombre, problemas son resueltos, porque el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Ora en el nombre de Jesús. Tú tienes fe, tú crees en el Señor, y si tú crees en Él, Él te va a respaldar con milagros. Donde vayas, donde pises, va a ser bendecido, porque tú eres de bendición. Imagínate que estás a las 3 de la mañana y de pronto tu bebé le empieza a doler el estómago, a tu esposa empieza a sangrar. ¿Qué vas a hacer? En ese momento no hay pastor, no hay llamada, no, a veces no tienes crédito, no tienes celular. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Tienes que poner en práctica tu fe. Es como un soldado. Tú, por ejemplo, estás bien armado. Ahorita tienes todas las armas contra todo espíritu inmundo del diablo. Si tú lo crees, lo tienes. Eso diga ahí, lo tengo. Es como un soldado que está con su arma y de pronto tú estás ahí y ves al enemigo venir y dices: disparen, disparen. Pero el Señor te dice: tú dispara, tú dale. Es como Moisés cuando estaba entre la espada y la pared. Detrás de él estaban los enemigos y delante de él estaba el mar. Y entonces, ¿qué iba a pasar? No había salida, toda la gente gritando: Moisés, ayúdanos, ayúdanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir. Todos estaban temerosos, de miedo, pensando que iban a morir. Él mismo estaba apenado ese rato y empezó a gritar, dijo: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y el Señor le dijo: extiende tu vara. ¿Qué quiere decir? El nombre de Jesús
Tú tienes que declarar tu milagro y decir: en el nombre de Jesús soy sano, en el nombre de Jesús soy libre, en el nombre de Jesús soy bendecido, en el nombre de Jesús mi hogar se restaura. Y si tú tienes fe, mi amado, eso va a suceder. Muchas veces tú tienes miedo a atar demonios, dices: no hay que molestarle al diablo, dice, no hay que atarlo. No, mi amado, tú tienes poder y autoridad. Más poderoso, más fuerte es el que está en ti que el que está en el mundo. Tú tienes que mirar con cara de rabia al diablo bien armado y decirle: diablo, soy el ungido de Dios, soy el hijito de Dios, y yo ahora en el nombre de Jesús te voy a atar, y vas a ver cómo los demonios van a salir de tu casa, de tu economía, de tu vida, porque muchas veces hay demonios que te aturden, que te quitan la paz. Otro ejemplo muy claro: cuando Jesús estaba con sus discípulos en la barca, dice que Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás del barco, ¿no? Estaba ahí Jesús, y seguramente de pronto empezó la tempestad y los discípulos ahí gritando: ¡hey! ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos vamos a morir! ¡Ay! ¡Ayúdame a sacar el agua! Seguramente todos estaban muy preocupados, alterados de miedo. ¿Tú qué haces en una situación? De pronto tal vez viene el banco, te dice: te voy a quitar la casa. O tu hijo llega borracho. O cosas en el matrimonio suceden. Hay en casa problemas. ¿Qué haces? ¿Te alteras? ¿Te pones nervioso? ¿Empiezas a gritar? O el médico te dice: usted tiene una enfermedad incurable, y te pones aturdido y dices: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? ¿Dónde voy a ir? Los números de celular de los mejores médicos. A ver, busquemos en Google. ¿Qué es esto? ¿Qué voy a hacer? Así estaban los discípulos en esa tempestad, sabiendo que Jesús estaba ahí. Mi amado, abre tus ojos. En esa tempestad Jesús está contigo, pero quiere ver cómo vas a actuar. Dile al de tu lado: ¿cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a reaccionar? Porque no es que Jesús estaba sordo, Jesús estaba haciendo el dormido para ver, a ver, ¿qué va a hacer mi hijo? Este es su examen. ¿Qué va a hacer? ¿Va a reprender esa enfermedad, ese demonio, ese alcoholismo, esa división, ese problema en el matrimonio, en la casa? ¿O se va a poner a gritar? ¿Qué va a hacer? ¿O se va a alterar? A ver, o va a llorar, o se va a exaltar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dice el Señor. Él quería ver, tanto tiempo estaba con los discípulos, él quería ver su reacción de Pedro. Él quería ver de los discípulos que uno de ellos se levante y diga: en el nombre de Jesús, como mi Jesús lo hace, yo lo voy a hacer. Eso estaba esperando, pero ni uno. Todos estaban gritando, asustados como gallinas de acá para allá. Tú, si estás pasando por un proceso, es porque Dios quiere probar cómo estás crecido espiritualmente. Y Dios quiere ver que tú, quiere demostrarte que tú tienes poder y autoridad sobre todo espíritu y mundo del diablo. A veces uno corre donde el pastor: pastor, óreme, pastor, parecemos ovejitas, bendígame, óreme, por favor, ¿no? No, tú tienes poder y autoridad. Y si tú lo crees, van a suceder milagros impresionantes. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo. O sea que tú también, yo, todos, aquel que cree puede hacer milagros en el nombre de Jesús, ¿sabe? Entonces estaban en la barca todos aturdidos, todos asustados, pero de pronto fueron donde Jesús los discípulos, porque estaban asustados, ya no sabían qué hacer, ya se estaba hundiendo la barca, vino una tempestad tremenda. Maestro, ¿no te das cuenta? ¡Vamos a morir! Yo no sé, pero tal vez Pedro, por ejemplo, era que diga: pero aquí está Jesús, ¿qué importa? No va a pasar nada, aquí estamos con Jesús, tranquilos. Esa mentalidad tú tienes que tener, de decir: estoy pasando por este proceso, pero Dios está conmigo y Él no me va a dejar aquí. Y en el nombre de Jesús, demonio, te ato, te reprendo. Eso quería ver Jesús de Pedro, de los discípulos. Pero nada, todos estaban asustados, estaban preocupados, estaban ahí exaltados. Y de pronto fue Pedro, le dije: Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Vamos a morir, le dijeron, vamos a morir. Entonces Jesús se levantó y Jesús se enojó y les dijo: ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Dónde está tu fe?, le dijo. A Dios le gustan esas personas que creen en Él, que dicen:
importa por lo que me esté pasando, esto es para algo bueno, tienes que decir, esto es para algo bueno, Dios quiere llevarme a otro nivel, activaré mi fe, reprenderé a este demonio, eso quiere, amado. No tienes que ser un hombre, una mujer de poca fe, tienes que ser un hombre, una mujer avivada, levantada, y cuando estás pasando por un proceso decir, yo sé que Dios está conmigo, y reprender ese demonio, no afligirte, no echarte en la cama y botarte ahí, llorar, decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, mi amado, esto no es un chiste. Si tú le crees al Señor, si tú oras, si tú reprendes al problema, a la enfermedad, a ese proceso que estás pasando, vas a ver que Dios va a hacer un milagro tremendo, porque a Dios le gustan las personas de fe. La mujer con flujo de sangre, por ejemplo, esta mujer, ¿qué hizo? Le creyó al Señor. Ni siquiera estaba en la calle y en su casa dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Y cuando fue, se sanó y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe. Eso es tener fe, declarar, decir. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte están en nuestra lengua. ¿Qué es lo que vas a declarar? ¿Qué es lo que vas a decir? Tú aprende a declarar, a decir la palabra, a reprender, echar fuera demonios, porque Cristo te dio poder y autoridad. Así es que manos a la obra. Que Dios los bendiga. Paz de Dios.